Gustavo Bertoche, que fue muy aclamado en los últimos días en las redes sociales. Yo le dije cuando tuve la posibilidad de hablar con él, Gustavo, todo el mundo está hablando de vos. Y me dicen, la mayoría no me entiende. Entonces yo quiero saber, cuando habló y escribió esta reflexión de por qué Bolsonaro llegó al poder, yo quiero escucharlo de su propia boca, porque todo el mundo levanta lo que dijo en Facebook, pero es como cuando vos escribís con mayúscula, que piensan que estás gritando y a veces no estás gritando. Te olvidaste apretado el botón de la mayúscula nada más. Tal cual, tal cual. Gustavo, muchas gracias por recibirnos. Aquí te hablamos Sabino, Jorge, Paula y Rosario. Muchas gracias. ¿Puedes oírme? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Todo bien? Todo bien. Pido disculpas por mi portuñol. No, por favor. Bueno, yo soy profesor de filosofía en Brasil y soy un hombre de izquierda, pero yo abandoné la izquierda populista que, en el fondo, no pasa de un caudilismo con discurso rodizo. Mi posición está mucho más cerca de la búsqueda por la justicia social, como la propugnada por John Rawls, y de la defensa de la acción comunicativa, como la propuesta por Habermas. Es decir, soy de izquierda porque defiendo una sociedad organizada de modo que exista lugar para todos los ciudadanos, independentemente de su posición socioeconómica, y porque estoy absolutamente en contra del dominio del discurso por agentes políticos que solo actúan estratégicamente, impedindo la búsqueda del consenso racional y discursivo. Y creo que en los momentos difíciles, como los que pasamos hoy, solo podemos salvarnos por medio de la integridad académica y moral, es decir, solo por medio de la defensa de nuestra libre conciencia podemos mantenernos sanos y buscar una solución para nuestros problemas. Claro, es un poco lo que estábamos reflexionando recién en la introducción, Gustavo, en donde hacíamos un mea culpa y decimos, bueno, si ellos llegan es por algo, y lo que terminamos de alguna manera resumiendo es que en parte es culpa de la misma izquierda o de los mismos políticos que hacen que la gente se canse y por eso termina votando de esa manera. No es que están de acuerdo o no están todos de acuerdo con eso, pero lo terminan votando por una cuestión de cansancio. Sí, sí. O mismo el voto vergüenza, viste que nosotros también hablábamos. Sí. Desgraciadamente, buena parte de la población desea compartir la moral de rebaño, como dice Nietzsche. Buena parte de la población está a espera de eslogans para que pueda repetirla. Muchos brasileños, así como muchos latinoamericanos, perderam a coragem de pensar e de atuar por sua própria razão. Mas que nunca há de volver a Kant. Há que atuar por sua própria responsabilidade, sem ser tutelado por outro. Solo um pueblo esclarecido pode autogovernar-se em uma democracia. E, para minha tristeza, veo muitos de todas as classes sociais, de todos os lados da disputa, rechazando a autonomia da consciência e desejando a tutela. Claro. Fernando, bueno, perdón, Gustavo, te agradezco esta comunicación, te habla Jorge Malpeli, y mi pregunta, o sea, va orientada para ese lado. Dijiste volver a Kant, ¿no? Hacernos cargo de la producción de nuestras propias ideas, de la autonomía, la voluntad, la libertad de conciencia. En un mundo donde se trabaja, se sobrevive, somos entretenidos permanentemente, gastamos en entretenimiento lo que ganamos trabajando,
y de repente es como que uno va arriba de un auto a 400 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad y no se anima a bajarse. Acá en Argentina pasa que muchas personas con diferentes niveles de instrucción, niveles universitarios, de muchas carreras, incluso atacan el sistema gratuito de universidad con el cual fueron favorecidos, estudiando gratuitamente a costa de todo el pueblo que paga con sus impuestos. Entonces, ¿cómo podemos lograr un mayor nivel de conciencia? Porque en el discurso político, muchas veces en el planteo que se hace para tratar de hacer ver esto, las personas se sienten atacadas porque se fueron configurando así, ¿no? Se fueron configurando por su familia, por la escuela, como los fue enseñando, y de repente es parte de ellos. Y se sienten atacadas y se ponen a la defensiva. ¿Vos ves lo mismo en Brasil esto? Sí, lo mismo en Brasil. ¿Hay alguna forma de abordar, de poder resolver esto que no sea solo a nivel Estado, ¿no? Por supuesto, o sea, a nivel social. Sí, en la derecha y en la izquierda hay una búsqueda por eslóganes, por el pensamiento del rebaño, de masas compactas unidas alrededor de un líder. Estas manifestaciones son típicas de las sociedades que no alcanzaron la autonomía del pensamiento. Nuestra sociedad en Brasil, en Argentina, en Latinoamérica, necesita urgentemente del cultivo de la inteligencia para que nos podamos tener una democracia verdaderamente libre. Nós no la tenemos por hoy. Hola Gustavo, te saluda Paula Campaña. Mi pregunta para ti es respecto a la misiva que tú escribiste en tus redes sociales. Según tú, ¿qué es lo que se debería cambiar de la manera en la que se hace política actualmente? Bueno, yo pienso que antes de más nada, preciso tener la conciencia de que la integridad moral y la integridad intelectual son los fundamentos de toda acción política justa. No se puede hacer una política sin integridad intelectual y moral, con fake news, con discursos que más adelante serán rechazados o jogados fuera, ¿no? Es necesario tener una integridad moral e intelectual en la campaña política. Sobre todo. Gustavo, ¿cómo lo comparás, por ejemplo, acá en Argentina o lo que con Mauricio Macri o mismo también en España, en Israel también gobierna la derecha, o sobre todo lo que sucedió, creo que lo veo más reflejado y encuentro muchas similitudes con lo que pasó en Estados Unidos? Sí. Vladimir Lenin tiene una teoría de la venganza de la vara. Él dice que una vara, cuando está envergada para un lado, no puede ser enderechada al se poner la vara recta. Es preciso poner a vara envergada para otro lado. Y la vara entonces se enderecha. Eu penso que estamos em um momento da dialética histórica em que as forças políticas estão se movendo em la direção oposta a la direção em la qual elas se moveram nos últimos 20 anos.
E isto está acontecendo não só em Brasil e na Latinoamérica, mas em muitos países no mundo. É momento da dialética histórica, momento necessário. Perfecto. Y otra pregunta, Gustavo. Haber llegado a una elección en Brasil con el principal candidato, líder, opositor que lideraba las encuestas, el caso de Lula, encarcelado y con condena, ¿te parece que fue algo, nosotros viéndolo desde Argentina, no puedo dejar de compararlo con lo que fue tal vez hace mucho tiempo para nosotros, pero el caso del 17 de octubre del 45, cuando a Juan Domingo Perón lo pusieron preso también y el pueblo se movilizó a liberarlo? Eso, ¿cómo lo viven ustedes ahí? ¿Hay alguna falta tal vez de conciencia en el sentido del derecho del pueblo a manifestarse con respecto a eso, o lo encuadrás dentro de los personalismos que no tienen verdadero asidero en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos toda la libertad de manifestación política en Brasil. Esto está dado en favor de Lula o en favor de Bolsonaro. No hay represión política en Brasil hoy, ¿no? En este momento. Pero yo comprendo con muy preocupación que tanto en lado de Bolsonaro quanto en lado de Lula hay este personalismo, hay esa búsqueda por una personalidad que nos diga o que debemos hacer. Hay una dificultad de la tomada de la conciencia y de la autonomía, e una busca, deseo pela tutela política. Esto me preocupa mucho en Brasil, pero no solo en Brasil. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Sabina Mostacho le habla. Quería preguntarle cómo ve usted el papel del Poder Judicial de Brasil, si usted nota un mayor activismo del Poder Judicial, de jueces como Sergio Moro, que han ganado un enorme protagonismo, y cuál es el concepto que tiene la población brasileña en general del Poder Judicial. Nosotros tenemos en Brasil una polarización política también en el poder judiciario. Tenemos en el Supremo Tribunal Federal, el STF, en Brasil, una clara división entre los ministros, los jueces, que son más próximos a una perspectiva socialdemócrata o de centro o até mesmo de derecha, e aqueles que estão mais à esquerda, e todos praticando o ativismo, né? Então, isto reflete-se incluso em el jogo eleitoral. Muitos brasileiros que apoiam, que gostam do trabalho ativista do juiz Sérgio Moro, são eleitores de Bolsonaro. E muitos que criticam Sérgio Moro por seu ativismo, e se ele é ativista e muitas vezes age de modo contrário à Constituição, isto precisa ser dito. Muitos contrários ao ativismo de Sérgio Moro são eleitores da esquerda ou de Lula. Nem todos eleitores de Lula são verdadeiramente de esquerda, e nem todos os eleitores de esquerda são de Lula. Lula e esquerda nem sempre
son lo mismo. Gustavo, vos sabés que vimos dos cuestiones en lo que respectaba a Lula y en lo que respectaba a Bolsonaro. Primero, Lula era el que se llevaba la mayor cantidad de votos y después cuando lo metieron preso, que se bajó de la candidatura, el que pasó a primer lugar fue Bolsonaro. Entonces no era tanto del partido, sino lo que traccionaba o la figura política del mismísimo Lula. Y al mismo tiempo, otra cosa que llegué a analizar desde la distancia es cómo, luego de la marcha de las mujeres en contra de Bolsonaro, automáticamente, en vez de bajar puntos, subió 6, nos decían, y eso fue lo que terminó de marcar el éxito, por así decirlo, que tuvo en las elecciones, de marcar esa diferencia. ¿Cómo lo analizás vos desde ahí? Porque en realidad no es el Partido de los Trabajadores que es el que gana. Lula era la gran figura y acá cuando se trató de personalizar en Bolsonaro, se generó también el efecto contrario. Sí, antes de todo, hay razones para votar em Bolsonaro e há razões para não votar em Bolsonaro, assim como há razões para votar em Haddad e há razões para não votar em Haddad, é o candidato de Lula. O problema, me parece, é que muitos, por um lado e por outro, querem a decisão entre os brasileiros. Esta decisão não interessa a nós outros, cidadãos deste país, pero interessa uns poucos que têm objetivos eleitorais ou econômicos. A maior parte das mulheres, segundo as pesquisas eleitorais, votaram em Bolsonaro. Da mesma maneira, ocorreu com o voto de los negros. A maioria, a maior parte deles votou em Bolsonaro. E isto provavelmente devido ao erro da campanha eleitoral do PT, claro, que buscou tornar os eleitores de Bolsonaro pessoas detestáveis, pero o eleitor de Bolsonaro é mi madre, é mi hijo, mi hija, mi amigo, e eu sei que eles não são pessoas detestáveis, não são pessoas deploráveis. Então, eu penso que o discurso eleitoral do PT foi completamente equivocado. Claro. La culpa, en definitiva, fue eso, no saber orientar bien un discurso y el otro tener una fuerza contundente que termina aplastándolo y por eso hablamos un poquito de la polarización, Gustavo, de que había un montón de partidos, pero se terminó decidiendo como si fuese un balotaje. Sí, mas esto tem uma razão. Bolsonaro é o mais anti-PT de los candidatos. E Bolsonaro é o único candidato que compreendeu, que percebeu que o grande problema em Brasil não é o problema econômico de las privatizações, nem mesmo o problema da corrupção. É o problema da violência pública. É o problema do medo que nós temos de sair a las calles e ser muertos e ser roubados. E isto é o principal assunto da campanha de Bolsonaro, a segurança pública, a possibilidade, por exemplo, de ter uma arma de fogo em sua casa, claro, ou
el investimento en las fuerzas policiales, él es el único candidato que tiene este discurso de la seguridad pública como prioridad. Xavi, ¿tenés una última pregunta? Sí, por último, quería consultarle acerca de cómo ve usted el ascendiente que tienen los militares sobre la sociedad brasileña. Tengamos en cuenta que en Brasil, a diferencia, bueno, de la Argentina, por ejemplo, que ha tenido una política exterior bastante más neutralista y pacifista, Brasil, por ejemplo, ha participado en las 2 guerras mundiales, admira mucho a sus héroes militares, la sociedad brasileña, algo que no se ve tanto en otros países de América Latina, quizás salvo en Chile o en México. Quería consultarle cómo ve usted el factor militar. En mi visión, el factor militar que retornó a política después de 20 o 30 años debe-se al problema de la seguridad pública. Los militares son vistos en Brasil como los únicos que pueden enfrentar la fuerza del crimen organizado, del tráfico, de la violencia con armas de guerra que existe en Río de Janeiro, por ejemplo. Yo pienso que esta es la principal razón por la cual los militares retornaron a política en Brasil. Gustavo, te hago la última consulta que en realidad se me acaba de ocurrir o acabo de recordarlo recién cuando lo comentabas. Hay 2 Brasiles. Está el Brasil que vemos de los militares, de la violencia, de las marchas y demás, y después está el Brasil donde nos tomamos la caipirinha y vamos de vacaciones y parecen 2 lugares, 2 mundos completamente diferentes. ¿Cómo hacen? Porque en realidad, o es que nosotros vamos y no prestamos atención a eso. Este es un misterio. Nosotros, brasileños, nos vivemos en estos 2 Brasiles. Tenemos miedo de salir a la noche en las calles, pero nosotros somos un pueblo muy alegre, muy cordial y muy festivo. Esta talvez sea el camino de la posibilidad en Brasil de una volta a una conversa, a un debate que no sea estratégico, pero que sea un debate racional, discursivo, un debate comunicativo verdaderamente, por medio de la cordialidad del brasileño, de la amistad que nos une. Es una respuesta posible. Gustavo, te agradezco muchísimo la comunicación, muy claro, te agradezco sobre todo por el esfuerzo del portuñol, que como yo digo, se te entendió muy bien. Te agradezco muchísimo también por los nervios, porque no se animaba, chicos. No se notó. No, muy bien, se nota que es profesor, la tiene clara, soy el timidón, y le digo, pero Gustavo, por favor. Así que te agradezco muchísimo que te hayas animado. Muchas gracias por la oportunidad de esclarecer esas mis palabras en aquel texto. Pido disculpas por mi portuñol. No, por favor. Se te entiende, Gustavo, se te entiende muy bien. La verdad es que se te entiende muy bien y te agradecemos muchísimo. Y un gran abrazo desde Brasil. Un abrazo desde Argentina hacia allá y quedamos en contacto. Nos gustaría cada tanto que salgas y que nos analices las distintas cuestiones, si te animás, obviamente. Ok. Bueno, ahí estaba.
Gustavo Bertoche Guimaraes es profesor de filosofía en la Universidad de Iguazú de Brasil. Un texto donde esta carta que hizo analizando, filosofando un poco de por qué Bolsonaro llegó al poder y qué es lo que está pasando. Interesantísimo, porque muchas veces los analistas políticos vienen del mundo de la política, entonces es como que no pueden comprender de izquierda, derecha, entonces si es Bolsonaro es nazi, y hay un reduccionismo en el análisis de por qué los votos, por qué el electorado. Y cuando uno analiza el electorado, ahí donde está faltando, ahí donde hay un quiebre entre los analistas que vienen del mundo de la política